¿Te has preguntado cómo puede una iglesia llena de personas pecadoras llegar a ser un solo cuerpo? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo está intentando responder desde el capítulo 1 al capítulo 14 de su primera carta a los Corintios. Esa es la pregunta que responderemos en esta ocasión. Yo soy Johnny Santillán y te doy la bienvenida a este segmento Tras las huellas de la elección a través de tu canal Maranata Ecuador. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Y para comenzar, quiero que me acompañes en una corta oración. Amado y buen Dios, Padre Celestial, gracias Señor Dios Todopoderoso por el privilegio de poder abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este momento con tu Santo Espíritu. Derrámalo sobre nosotros para que nos des entendimiento de lo que quieres decirnos en esta lección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 6 titulada Dones Espirituales. Mira que desde el comienzo de la carta, Pablo viene tratando un mismo problema. Y no son simplemente los pecados de Corinto. Es un problema que es mucho más profundo. Y esa es la ausencia del carácter de Cristo. Mira cómo del recorrido de la carta. Del capítulo 1 al 4 encontramos que hay divisiones. Del capítulo 5 al 7 hay inmoralidad. Del capítulo 8 al 10 encontramos egoísmo y tropiezos relacionados con los alimentos. En el 11 encontramos un desorden en la adoración. Y del 12 al 14 una competencia por los dones espirituales. A simple vista parecen problemas distintos, pero todos tienen una misma raíz. El yo sigue sentado en el trono del corazón. Por eso Pablo nunca cambia de mensaje. Desde el primer capítulo presenta una única solución: Cristo y Cristo crucificado. Y eso lo encontramos en la introducción de la carta, en el capítulo 1, donde Pablo afirma que ellos predican a Cristo crucificado. Y es justamente también lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y como le dijo E.J. Wagner, vi en la cruz de Cristo la clave de todo. Y realmente lo es. Porque mira, la cruz destruye el orgullo. La cruz destruye el egoísmo. La cruz destruye las divisiones. La cruz destruye la exaltación personal. En la cruz, el yo muere para que Cristo viva. Como diría Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí hay una pregunta decisiva. ¿Cómo vive Cristo en nosotros? La respuesta la da el Nuevo Testamento, por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien convence de pecado. Es el Espíritu quien conduce al arrepentimiento. Es el Espíritu quien reparte los dones. Es el Espíritu quien produce el fruto. Y es Él quien transforma el carácter de gloria en gloria. Los dones son únicamente el resultado visible de una realidad invisible. Cristo viviendo en el creyente. Por eso, Pablo coloca el amor exactamente entre los capítulos 12 y 14. Porque el amor no es simplemente una virtud. El amor tiene nombre. Dios es amor. Cristo es la revelación perfecta de ese amor, ya que Cristo vino aquí a revelar a Dios, al mundo entero, como le diría Juan 1 y también Hebreos 1. Es Él quien vino a revelar quién es Dios y cómo es Dios. Dios es amor, Cristo es amor. Por eso, cuando Pablo dice, seguid el amor, está diciendo, seguid a Cristo, porque solamente Cristo puede producir la unidad que Corinto había perdido. Así que ahora vamos a nuestra hoja de ruta y vamos a dividir ese tema en 5 secciones. Número 1, unidad y cuerpo. 2, diversidad de dones. 3, el amor como motor. 4, lenguas y profecía. Y 5, trabajando juntos. La cruz como la prueba suprema del amor. Vamos entonces del número 1, unidad y cuerpo. Y fíjate en esto. Antes de hablar de los dones, Pablo habla del cuerpo. ¿Por qué? Porque primero debemos de entender para quién existen los dones. No existen para el individuo, existen para el cuerpo. La iglesia no es una colección de creyentes independientes. Es un organismo vivo cuya cabeza es Cristo. Por eso Pablo utiliza la ilustración más perfecta, un cuerpo.
Todos los órganos son diferentes y todos cumplen funciones distintas, pero ninguno trabaja para sí mismo. La mano nunca toma sangre para ella. El corazón no bombea únicamente para sí. Todo trabaja para todo el cuerpo. Ese es el modelo de Cristo. Y mira cómo lo expone la sierva del Señor. La vid tiene muchos pámpanos, y aunque todos son diferentes, no pelean entre sí. Todos obtienen su alimento de la misma fuente. Ese alimento es Cristo. Mientras los pámpanos permanezcan unidos a la vid, habrá diversidad, pero no habrá división. Y mira, que pueden ser personas muy diferentes, pero hay algo que los une en particular, y ese algo es Cristo. Cristo produce unidad en todo sentido y en todo nivel. Mira cómo lo afirma el Espíritu de Profecía. La unión que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno. En mente, en propósito y en carácter son uno, aunque no en persona. ¿Te das cuenta lo que dice esta frase, que es extraordinaria? Dice uno en mente, uno en propósito, uno en carácter. Eso es precisamente tener la mente de Cristo. Porque cuando la cabeza es Cristo quien piensa, es Cristo quien se mueve, es Cristo quien hace, quien se encarga de todo el funcionamiento del cuerpo. Vamos ahora al punto 2, diversidad de dones. Aquí Pablo responde otra gran equivocación. No todos recibimos el mismo don. Y eso no es algo injusto, es un acto de amor divino. El Espíritu reparte como Él quiere. ¿Por qué razón? Porque Cristo nunca diseñó un cuerpo formado únicamente por ojos. La diversidad es indispensable para la misión. El problema comienza cuando dejamos de mirar a Cristo y empezamos a compararnos entre nosotros. Porque es entonces cuando aparece la envidia, el orgullo, la competencia, el desprecio. Pero cuando todos miramos la cruz, comprendemos que ninguno tiene mérito propio, ya que todo proviene de Cristo. Los dones no son premios, no son recompensas. Y a veces pensamos que lo son y los miramos como tal, pero no lo son. Son responsabilidades y son un resultado de Cristo en nosotros. Y no fueron dados para demostrar quién es más espiritual. Fueron dados para que Cristo pueda seguir sirviendo al mundo mediante su iglesia. Vamos al punto 3, el amor como motor. Aquí llegamos al corazón del estudio. Y ciertamente este estudio abarca muchísimas cosas. Por esa razón, la semana que viene estudiaremos especialmente el capítulo 13 de 1 Corintios. Pero aquí vamos a hablar un poquito de ello. Pablo está hablando de dones en el capítulo 12 y de repente se detiene y dice, os muestro un camino aún más excelente. Fíjate, no dice un don más excelente, dice un camino. Y ese camino tiene nombre, Jesucristo. ¿Recuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Juan, en su primera carta, afirma, Dios es amor. No dice simplemente que Dios ama, dice que Él es amor. Entonces, 1 Corintios 13 deja de ser simplemente una descripción del amor. Se convierte en la descripción del carácter de Cristo. Y bien podemos leer el capítulo sustituyendo la palabra amor por Cristo. Porque cuando se nos dice que el amor es paciente, que el amor es benigno, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita, bien podemos decir, Cristo es paciente, Cristo es benigno, Cristo no busca lo suyo, Cristo no se irrita, Cristo todo lo soporta, Cristo todo lo cree, Cristo todo lo espera. ¿No fue exactamente eso lo que ocurrió en la cruz? Mira que Romanos 5:8 declara que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 10 nos llama que éramos enemigos y aún así Él murió por nosotros. La cruz es la prueba irrefutable de que Dios es amor. Allí el amor dejó de ser una idea y se convirtió en una persona entregándose por sus enemigos. Y ese es el amor del cual habla el apóstol
apóstol Pablo y el apóstol Juan en sus cartas. Por eso Juan concluye diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y fíjate que Jesús dijo que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Pues cuánto más aquel que da la vida aún por sus enemigos. Por eso, el mismo apóstol nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, Cristo no esperó que lo amáramos. Él nos amó primero. Él nos buscó primero. Él murió primero. Ese amor rompe el corazón más endurecido. Y Pablo expresa esa experiencia con una frase extraordinaria. El amor de Cristo me constriñe. Es decir, este amor nos impulsa, nos domina, nos cautiva, nos tiene amarrados, rendidos por completo a Él. No obedecemos porque tenemos miedo, obedecemos porque hemos contemplado la cruz. El verdadero cristianismo no consiste en intentar amar, consiste en permitir que Cristo ame por medio de nosotros. Por eso, en Colosenses 1:27 se nos dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso está también en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta? Ahora quien vive es Cristo. Y si vive Cristo, vive el amor. Gloria sea a Dios. Bendito Padre Celestial por ese inmenso amor. ¿Te das cuenta de todo esto? Vamos a ver el punto número 4. Lenguas y profecía. Mira, después de colocar a Cristo en el centro, mediante el capítulo 13, Pablo vuelve al tema que había dejado pendiente. Pero ya no hace la misma pregunta. Ya no pregunta qué don tienes. Ahora la pregunta es, ¿a quién glorifica ese don? Y más aún, ¿qué don edifica mejor el cuerpo de Cristo? Y por eso comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Usted ve el orden. Primero, seguid el amor. Después, procurad los dones. Nunca al revés. Porque sin Cristo, los dones terminan exaltando al hombre. Con Cristo, los dones glorifican únicamente a Dios. Y hay una palabra que aparece una y otra vez en este capítulo. Edificar. Pablo la repite constantemente. Mira el versículo 4. El que profetiza edifica a la iglesia. Verso 12. Procurad abundar en ellos para edificación. Verso 26. Todo hágase para edificación. Aquí encontramos el criterio para evaluar cualquier don espiritual. No es cuánto impresiona, no es cuántas emociones produce, no es qué tan espectacular parece. La pregunta bíblica es, ¿edifica el cuerpo de Cristo? Amigo, todo don verdadero tiene como fin acercar más a las personas a Cristo. Todo don verdadero fortalece su alma, afirma la verdad y produce crecimiento espiritual. Anota esto. El capítulo 14 nos habla de dos dones en especiales, el don de lenguas y el don de profecía, los cuales el autor de la lección le da énfasis y explica por separado. Y esto se da porque en nuestros días existe mucha confusión con respecto a estos temas. Pero mira, la Biblia se interpreta a sí misma. Hablemos del don de lenguas rápidamente. Tú sabes que la primera vez que aparece este don es en el Pentecostés, donde dice que los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué pasó esto? ¿O para qué pasó esto? Justamente porque en Jerusalén había judíos de muchas naciones y cada uno tenía su propia lengua. Por ende, necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Y mira, el milagro no consistió en hablar con sonidos incomprensibles. Consistió en que el Evangelio pudo cruzar inmediatamente todas las barreras lingüísticas. Por eso la hermana Elena comenta que el Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ese es el propósito de ese don. La misión, exaltar a Cristo a toda nación, tribu y león. Pero ahora, ¿qué ocurría en Corinto? Mira, había personas que estaban usando ese don, pero sin interpretación. Como resultado, nadie entendía el mensaje. Entonces Pablo afirma, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Y concluye, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Es decir, Pablo no está rechazando el don, está corrigiendo su mal uso.
porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. El Espíritu Santo nunca conduce al desorden, nunca reemplaza la verdad por el emocionalismo. El verdadero poder del Espíritu siempre ilumina la mente y exalta a Cristo. Por eso también se nos habla aquí del don de profecía. Mira, Pablo presenta un contraste con esto. Mientras las lenguas edifican solamente cuando son comprendidas, la profecía edifica inmediatamente a toda la congregación. ¿Por qué? Porque su propósito no es impresionar, es edificar, exhortar, consolar. Y aquí necesitamos de ampliar nuestro concepto de profecía, ya que muchas personas creen que profetizar consiste únicamente en vaticinar o anunciar el futuro. Pero en la Biblia el profeta es, sobre todo, un portavoz de Dios, alguien que transmite fielmente el mensaje divino para llamar al arrepentimiento, fortalecer la fe y dirigir al pueblo hacia Cristo. Por supuesto, algunas veces incluye anuncios del futuro, pero esa no es su función principal. Su función principal es revelar la voluntad de Dios para el presente. Por eso, este don de profecía, o como se llamará en Apocalipsis, el espíritu de profecía, tiene mucha importancia en nuestros días, ya que es una característica distintiva del pueblo remanente. Apocalipsis 2:17 lo dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y más adelante, en Apocalipsis 19, se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el mismo Jesús continúa dando testimonio a su iglesia mediante el don profético. Y no lo hace para añadir un nuevo evangelio, ni para reemplazar las escrituras, sino para conducir continuamente a su pueblo de regreso a la palabra de Dios. Y nosotros, como adventistas, creemos que esta promesa encontró su cumplimiento en el ministerio profético de Elena de White, ya que ella misma escribió esta declaración, que resume perfectamente su ministerio. Poca atención se presta a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para conducir a los hombres y mujeres a la luz mayor. Qué hermosa expresión. Nunca pretendió ocupar el lugar de la Biblia, todo lo contrario. Su misión consistió en llevar nuevamente a la iglesia hacia las Escrituras y insertar a Cristo como el único Salvador. Y precisamente eso es lo que hace todo verdadero profeta. Da testimonio de Jesús. Porque el centro de toda profecía nunca es el profeta. Nunca es el evento anunciado. Es Cristo. Y mira que la Biblia da criterios muy claros para saber reconocer un verdadero profeta, ya que no dice que aceptemos cualquier manifestación espiritual. Al contrario, todo debe ser probado. Por eso, las Escrituras nos presentan al menos 4 pruebas fundamentales. Número 1, sus mensajes deben cumplirse. Número 2, deben enseñar en armonía con toda la Escritura. Número 3, debe exaltar a Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador. Y número 4, su vida y sus frutos deben revelar el carácter de Cristo. Y Elena de White cumple precisamente con ese modelo bíblico. Ella nunca buscó gloria para sí, nunca pidió reemplazar la Biblia, nunca fundó una doctrina independiente de las Escrituras. Toda su obra apunta constantemente a Cristo, a la obediencia a la palabra y a la preparación de un pueblo para su segunda venida. Ese es, en el fondo, el verdadero significado del espíritu de profecía. Jesús sigue hablando, guiando y preparando a su pueblo para que refleje su carácter y anuncie su evangelio al mundo hasta su regreso. Y concluimos con el punto número 5, trabajando juntos. La cruz es la prueba suprema del amor. Mira, que después de todo lo aprendido, llegamos al resultado. Los dones producen unidad únicamente cuando Cristo gobierna el corazón. Por eso, Elena de White escribió: lo que el mundo necesita es ver este milagro. Los corazones de los hijos de Dios ligados unos a otros por el amor cristiano. Ese es el verdadero milagro. Mira, aquí podemos unir toda la carta. ¿Por qué Pablo insiste tanto en unidad? Porque la iglesia debe reflejar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios quedó revelado en la cruz. La cruz demuestra que el amor sirve, el amor se entrega, el amor renuncia,
El amor busca salvar, no busca exaltarse. Los dones existen para producir esa misma realidad, no para glorificar al creyente, sino para mostrar al mundo el amor de Cristo. Cuando una iglesia vive así, el mundo ve ese milagro. Y como escribió el ángel White, la unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros. Esta unidad es la prueba más convincente para el mundo de la majestad y la virtud de Cristo. La verdadera evidencia del Espíritu Santo no es la espectacularidad de un don, sino una comunidad donde personas diferentes permanezcan unidas porque Cristo vive en ellas. Podemos resumir los 3 capítulos en una sola frase. En el capítulo 12, Dios reparte los dones. En el capítulo 13, Cristo da el carácter para usarlos. Y el capítulo 14, los dones deben ejercerse para edificar a la iglesia. Si en el capítulo 13, los capítulos 12 y 14 se convierten en una discusión sobre habilidades espirituales, con el capítulo 13 entendemos que el verdadero tema nunca fueron los dones, sino Cristo. Por eso el texto clave no dice simplemente procurad los dones espirituales. Antes dice seguir el amor. Porque solo quien sigue a Cristo puede usar correctamente cualquier don. Amigo, la mayor necesidad de la iglesia no es tener más dones, sino tener más de Cristo. Los dones son importantes, pero el verdadero milagro es que Cristo, quien es el amor, viva en nosotros. Solo entonces habrá unidad, edificación y un testimonio que revele al mundo el carácter de Dios. Cuando Cristo habita en el corazón, el amor deja de ser una teoría y se convierte en una realidad. Ahora quiero invitarte a que me acompañes a orar para pedir a Dios que esta realidad se cumpla en nuestra vida. Oremos juntos. Padre Santo, Padre bendito, Dios Todopoderoso, Creador de todo cuanto existe. Gracias, Señor, por este estudio y este llamado que tú nos das para estar unidos a ti. Para que el amor de Cristo nos constriña, nos ate, nos sumerja, y el amor que es Cristo, el amor que eres tú, mi Dios, vive en nosotros. Y entonces la teoría se puede hacer una realidad. Ayúdanos, Señor, a vivir esa realidad, a vivir ese amor que tú nos das. Y que ese amor que tú nos das, vamos a también compartirlo al mundo entero, para que el mundo pueda conocerte. Y así el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo entero. Y te pedimos por este milagro, no pidiendo por nuestros méritos, ya que en nosotros no hay ninguno. Pero te lo pedimos. Amén. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Y esperando que os haya disfrutado de este segmento, nos despedimos, deseando que el Espíritu del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y que puedan disfrutar el amor de Cristo en sus corazones. Dios los bendiga. Maranata. Maranata, Cristo viene, falta poco.